Bueno, hablando de simplificar discusiones sobre las posibilidades de las mujeres, ¿no? Bueno, está esta narrativa, este tropo al que se refiere Daniela del feminismo como venganza, pero también hay otros que no sé ni cómo introducir, es medio indescriptible, así que bueno, si yo lo vi, ustedes también, vamos a ver un video. Yo tengo un profundo desprecio, a mí no me gustan los políticos. Me parece que es una estrategia de selección sexual para adquirir poder y multiplicar las chances reproductivas del macho. La mujer hace política, no tiene sentido que la mujer haga política, para mí. O hace política por fines distintos al varón. Distinto, absolutamente distinto, y entonces la pugna por el poder, lo que le hace tan terrible a la política es estrictamente del macho Homo sapiens. La mujer selecciona jerarquía de dominancia, competencia, recursos. El macho selecciona juventud, belleza, en fin, fertilidad. Por eso las operaciones en la hembra es tratar de tener pechos turgentes, como una joven, o ponerse cosas en los labios. Por eso la novia de Larreta. Totalmente, absolutamente. Nunca esa mujer vería a Larreta. O sea, pero pará, a ver, ¿estoy diciendo una barbaridad? No, pero es inteligente. Primero, Tiene verbo. es importante en la jerarquía de dominancia. Segundo, tiene recursos. Ojo, puede pasar que tipos que no son agraciados en su fenotipo, en su antropometría, puedan estar con mujeres muy bellas. No es la... A ver, ¿por qué? Porque el hombre no tiene que ser lindo. El hombre tiene que ser poderoso y ser importante en la jerarquía de dominancia. En cambio, en el caso de la hembra Homo sapiens, sí tiene que tener una relación cintura-cadera, labios. Por ejemplo, el pelo brilloso es un indicador fiable de buena cualidad genética. Cuando vos tenés una enfermedad, el pelo no brilla. En el caso de la hembra se ve mucho. ¿Qué tanto cambiaron la estrategia de marketing político, de comunicación político, de estrategia política a partir de las redes sociales? Bueno, Qué ¿qué fuerte, decir? ¿no? Hubo beef. Hubo beef Conmigo, con Mario Russo, porque yo en Twitter puse la sociobiología de la que habla este muchacho es una pseudociencia. Ingresa en la política en la era de Reagan, apuntalada por la Heritage y fue muy Ok. criticada. Entre otros por el biólogo Stephen Jay Gould. Que ¡Qué nadie te hombre! venda pescado podrido, tiré Jay. Y él me levantó, Mario Russo, el muchacho que vieron ahí, me levantó. Ni Dice- lerdo ni perezoso. Ni lerdo para ni colgarse de la jeta de la perezoso. Inca. Dice, esta chica de la escuela de si te autopercibís una paloma, sos una paloma, está hablando de pseudociencia. Vaya nomás, señorita, autopercíbase paloma y tírese del último piso de un edificio. Bueno, Mario Russo, te quiero contestar. Ven y te explico lo que somos en esta habitación. Una paloma y un jilguero. Montaner se autopercibe paloma y jilguero y no le decís nada. Bueno, mira, Mario Russo, ahora te vamos a explicar, te van a demostrar cómo se argumenta y también cómo se refuta, por ejemplo, la idea de pseudociencia que utilicé. Claro, por ejemplo, igual acá es bárbaro, vos decís, la sociobiología es una pseudociencia y él contesta, tirate de un edificio. O sea, el nivel de la escala y también el virtuosismo, ¿no? El bienestar epistémico por el quinto forro del orto se lo pasa, Sí, ¿no? chicos, o sea, seamos serios. Si somos científicos discutiendo por cosas supuestamente científicas, no podemos tener tampoco este tipo de intercambios. Este señor es politólogo, con lo cual ha estudiado, tiene algún tipo de... tiene herramientas académicas como para poder discutir de cierta manera. A la idea de la sociobiología es una pseudociencia, no se le puede contestar, tírate de un edificio, ¿sí? No hay diálogo posible ahí. Entonces nosotros no es que vamos a dialogar con esta persona, sino que, bueno, vamos a aprovechar esto, como dice Marcela, para hacerlo nuestro, ¿no? Voy a decir, bueno, para seguir mostrando cómo muchas apropiaciones totalitaristas de la ciencia le han hecho mucho daño al mundo, a las personas. Acá hablamos de ciencia racial, hemos hablado de muchos otros, de eugenesia, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de sociobiología. Y lo hacemos de una perspectiva 100% científica, ¿sí? Por lo menos Agostina y yo trabajamos dentro de las instituciones de la ciencia, la Inca nos abandonó. Pero bueno, lo hacemos con argumentos. Sí, creo que, bueno, de hecho, por ejemplo, yo disiento con la idea de que la sociología es una pseudociencia. Primero porque soy muy
cuñana, yo soy cuñana. Entonces hay algo de la idea de que si ciertas convenciones científicas son paradigmáticas, bueno, entonces es ciencia, por más que sea discutible, por más que sea mala ciencia. Pero después, por otro lado, porque sí hay ciertas expresiones de lo que sería, no sé, la antropología social, que son cercanas a la sociobiología, como por ejemplo el trabajo de Sarah Blaffer Hardy, que sí intentan decir que, bueno, si bien no hay una comparación, un paralelismo directo con otros animales que podamos hacer, sí hay que reconocer que somos parte de un continuo animal y que ciertas cosas de la observación del comportamiento de otros animales nos pueden llevar no a encontrar claves explicativas, ¿no?, para nuestra evolución, porque eso es imposible de hacer, Sí. porque es incomprobable, sino ciertas claves interpretativas, ciertas hipótesis, ¿no?, novedosas para, sí, tratar de, no de explicar, pero de caracterizar el comportamiento humano como un parte del continuo de la evolución de las especies. Pero bueno, también es comprensible, ¿no?, que lo caractericemos como pseudociencia por las expresiones absolutamente groseras que ha tenido la sociobiología y completamente falopa. Dicho esto, ¿no?, antes de meternos de lleno en el contenido de las declaraciones, habrán notado, porque ustedes son gente muy perspicaz, que en el recorte incluí cómo sigue la entrevista, cómo la siguen los entrevistadores, ¿no? Bueno, ¿por qué es esto? Y perdón, porque ya dijimos Mario Russo y por ahí no lo conocen, ¿no? Este tipo que desprecia el poder y los políticos, fue uno de los primeros asesores de Milei. Y después, bueno, lo rajaron, creo. O no Sí, sé sí. si lo No, Y rajaron. es politólogo, se evidentemente fue. tiene un problema con su propia carrera, supongo, ¿no? Porque digo, Fue reemplazado por Santi Caputo. Pero bueno, ¿por qué más allá de las declaraciones de él me parece importante también mostrar qué pasó en la sí, entrevista? acá, perdón, Ricardo de Mendoza dice algo que justamente con el sociobiología el tema es cuando explican la variabilidad humana causalmente con eso, y es tal cual, y está bueno que tengamos en cuenta esto, porque, por ejemplo, los libros de Sarah Blaffer Hardy, que vos la comentaste recién, y lo estaba charlando el otro día con filósofos de la biología que estábamos discutiendo en torno a esta cuestión, a este pedacito de video, son muy buenos, pero además también en cómo puede hacer una revisión crítica de su propia disciplina y de los límites en los cuales puede alcanzar la narrativa que está generando con la evidencia disponible que tiene. En este sentido, hay prácticas interesantes. Así que, bueno, nada, seguí. Simplemente quería decir eso, está bueno. Pero bueno, yendo a esto, de cómo continúa el reportaje, nosotras en un programa anterior, que fue la edición número 13, vimos cómo Guillermo Moreno decía cosas racistas en cada una de sus entrevistas y los entrevistadores como que se reían, les parecía como algo simpático. Ay, este señor tan vehemente, ¿no? Como qué personaje. Pero, a ver, los dichos racistas de Moreno estaban más velados. Excepto la vez que habló del gen negro y del gen blanco, vemos cuando habla de matrimonios interraciales, se requería una explicación un poco más compleja para explicar por qué esto era racista, ¿no? Como que decir, los negros son buenos corredores o que nuestras rubias tienen la fantasía con los negros y por eso se casan con ellos, es racista, aunque no esté diciendo nada en el orden de la inferioridad. Peyorativo, Claro, sí. y aunque hasta esté diciendo algo bueno, ¿no? Si se quiere, considerando como una ventaja o algo que hacen mejor, ¿no? Pero acá hay dos personas escuchando declaraciones claramente sexistas que justifican roles sociales de género y sus efectos de marginación, ¿no? De las estructuras de poder, de intervenir en las estructuras de poder y los efectos de los roles sociales de género en la sexualización e hipersexualización de las mujeres, que bien sabemos que son cuestiones opresivas, ¿no? Con una lectura patética de la selección natural. Y ni siquiera se inmutan, de hecho dan ejemplos, tipo como la mujer de la reta. Sí, no, es como... no está bueno. Y hay, bueno, sobre las entrevistas, ¿no?, que buscan dar a conocer otras posiciones o al enemigo hay que conocerlo para combatirlo, pluralidad de ideas. Danila en la 7ª edición se explayó cuando habló de la nota que Ernesto Tenenbaum le hizo a Nicolás Márquez. Pero acá lo que termina pareciendo es que si alguien dice esto es ciencia, no hay nada que discutir.
¿no? Como... Y si uno se presenta, ¿no?, a sí mismo en el ámbito profesional, en el ámbito de la comunicación, con por ahí sus títulos universitarios, o sosteniendo, ¿no?, que su trabajo, que sus espacios, que su práctica comunicativa está vinculado a ciertas ideas sobre la justicia social, dejar que digan este tipo de cosas sin repreguntar es hacer de cuenta que no conoces el rol de los discursos científicos en los regímenes totalitarios. O sea, como desconocer la historia política. O sea, no hace falta que nombremos a... ¿No? Porque, pero ese es el ejemplo más obvio. O sea, no se puede estar comprometido políticamente contra las derechas de manera profesional en medios, en academia o en círculos profesionales sin tener idea de los mecanismos de legitimación del conocimiento que justifican la opresión. Está bien, por ahí no te tenés que dedicar a eso como hacemos nosotras tres, ¿no? Y a estudiar estos procesos. Pero al menos, tenés que poder cuestionar a alguien que los está sosteniendo sentado enfrente tuyo y a quien le estás dando un espacio para expresarse, ¿no? O sea, hay un tipo que está diciendo que los varones están naturalmente preparados para gobernar y las minas para usar sedal y hacerse las tetas. Y enfrente, dos tipos que dicen tener un compromiso con la política. Y esto, digo, en este caso, no por perdear a estos chicos que ni los conozco, digo, esto se repite, ¿no? Hay muchos Sí, casos lo vimos así, en el caso lo de vimos, Moreno lo también. vimos en varios, ¿no? Pero ¿no te parece inaceptable respecto a los valores políticos que querés promover? Que estén diciendo que la mitad de la población tiene que ser subyugada mediante las instituciones. O sea, ¿no te parece un escándalo? ¿Cómo es que no te parece un escándalo? ¿Cómo no es que no te parece algo que le tenés que preguntar, che, pero vos de dónde sacaste esto? ¿Está chequeado? ¿Quién lo estudió? ¿Cómo lo estudió? Se te está desarmando el peinadito de la Sí, bronca. de la bronca, ¿saben qué? Y con Darwin no se meta. Es Justo porque con Darwin. las mujeres ¿entendés? son muy emocionales. Esto Te das me cuenta, tiene resulta razón muy Mario emocionante. Russo. Yo soy una paloma y vos sos tan emocional y sensible que Como no una servís- mujer, no que se no puede servís para la discutir con ciencia. vos, ¿no? Hay un test muy sencillo que es cambiar mujeres por judíos. Cada vez que alguien dice esto y si te parece inaceptable, bueno, Es porque es misógino. fíjate, porque es misógino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay un diferencial claro en la percepción de los discursos sexistas ligados a la selección natural que en la percepción de los discursos racistas o antisemitas ligados a la selección natural, ¿no? De hecho, también pueden ver qué dice este hombre sobre los judíos, si quieren hacer el test, ¿no? Los primeros, ¿no?, los discursos que justifican, ¿no?, el antisemitismo o el racismo mediante la selección natural, em, como que, bueno, son un escándalo, ¿no? Pero los que se refieren a la diferencia sexual son por ahí percibidos como hechos que no tendrían que generar opresión, pero que son ciertos y no se cuestiona su validez científica, ¿no? Hay un argumento que se usa mucho que dice, bueno, tenemos que aceptar las verdades molestas de la naturaleza, ¿no? No significa, o sea, que la naturaleza diga que las mujeres sirven para reproducirse y los hombres para gobernar. Bueno, en realidad no significa que deban oprimirse a las mujeres, sino que lo que queremos es que cada uno se realice en sus mejores virtudes. Aceptando sus limitaciones innatas. Hay que aceptar las verdades incómodas de la naturaleza, que las interpretaste vos. Sí. Y bueno, Que y te la esto, sacaste del orto. y esto muchas veces está, digamos, en boca de gente pretendidamente progre. Muchos de los pick-up artists, que son estos que enseñan a seducir con fundamentos científicos, ¿no? Hay progres que hacen eso también, hay que tener cuidado. Y bueno, si quiere, hay discursos de la diferencia sexual que en general no son muy finos ni muy subliminales, pero bueno, nosotros en el episodio 18 hablamos un poco sobre selección sexual a raíz de la serie Green Porno de Isabella Rossellini, y ahí pueden ver cómo el sexo tiene sentidos evolutivos que van mucho más allá de la reproducción. Pero bueno, en este caso también hay que distinguir, ¿no? Acá vamos a hilar fino
sobre que la sociobiología ha sido muy criticada, pero hoy no es la perspectiva mainstream o más difundida acerca de la explicación, ¿no? de las diferencias sexuales y de las diferencias raciales o las diferencias religiosas, el comportamiento. de filiación religiosa, de comportamiento. Este hombre en un momento menciona la palabra fenotipo y me pareció que estaba bueno darles un pantallazo acerca de la sociogenómica, que es lo que hoy ha reemplazado, ¿no? paradigmáticamente a la sociobiología. No, voy a usar el libro Social by Nature de Catherine Bliss. Y bueno, y por esto, no sé, para esto juré sobre el origen de las especies el día que me recibí, ¿no? Entonces, bueno, justamente la sociobiología que intenta explicar rasgos comportamentales mediante la selección natural. Bueno, un ejemplo típico, observar que los chimpancés machos son muy territoriales y decir que los varones son agresivos por naturaleza, o que los chimpancés cogen siempre desde atrás y decir que por eso a los tipos les gustan más los culos que las tetas. Esto es real. Esto es real. Estos son todos, No es- todos papers reales. No es un hecho. No es un hecho. algo que han Es real dicho. que esto se ha propuesto. Es real que esto se ha publicado, pasado Se ha- referatos y ha sido impreso. Es real. La sociogenómica surge como una especie de respuesta dentro de la comunidad científica a las críticas a la sociobiología, porque, bueno, obviamente decían estas cosas y un poco de sensatez, decís, che, medio de cualquiera, o sea, esto está re flojo de papeles, ¿no? Entonces, en vez de buscar explicaciones a nivel del organismo, ¿no? y de la continuidad del organismo respecto a otros organismos, se empieza a buscar a nivel de los genes, ¿no? Y esto responde también, o sea, como que mata a dos pájaros de un tiro, responde también al determinismo genético clásico que, aunque también es criticado, goza de muy buena reputación y salud financiera, porque esta es otra, ¿no? Estos personajes te empiezan a decir que después del Holocausto hay una crisis en la que se deja de lado la antropología natural para darle vía libre a la antropología social, porque ya no se puede hablar de biología y su influencia en el comportamiento. Anda a ver los montos de financiamiento para la sociogenómica que para nosotras. Sí. Anda a ver números, anda a ver factos, a ver si está muerto esto y si es marginal. La concha de tu madre, ¿no? Y entonces también la sociogenómica surge como respuesta al determinismo genético clásico, porque lo que va a decir es que como muchos científicos sociales se volcaron a la sociogenómica, a las ciencias de genes, lo que hacen es adoptar un enfoque gen-ambiente, ¿no? Entonces, que dicen que el determinismo genético ignora las influencias del ambiente, en el que lo que ellos van a decir es que el gen es determinante, pero en ciertas condiciones, ¿no? Dice Bliss, quienes intentaron teorizar las causas de que los modelos genéticos sean tan aceptados, dicen que la adopción de modelos genéticos ayuda a las ciencias a parecer más científicas en la esfera pública, ¿no? Se dice, también esto se llama la envidia de la física, que tienen ciertos cientistas sociales y de las humanidades, ¿no? respecto a la seriedad de sus postulados en relación a los postulados de las ciencias exactas o naturales. Entonces, los sociogenomistas se ven a sí mismos como reformistas de la genómica mainstream, o sea, gente que abre el camino para una ciencia más reflexiva y comprensiva de lo humano, porque desarman nociones robustas de las ciencias naturales, les dicen, bueno, no es tan así, tipo, esta explicación lineal, la verdad, tipo, te falta un poco de contexto y un poco de idea acerca de la organización social, ¿no? Y ellos lo que hacen es dar vuelta también modelos inadecuados de sus disciplinas sociales de origen, o sea, dándole bola, ¿no? o introduciendo la biología. Y de hecho, se creen de alguna manera oprimidos, ¿no? Y esto refuerza su sensación de pioneros. Dicen, bueno, no me quieren ni los científicos de las ciencias naturales ni los de humanidades. Pobrecito. Tan solo los financia. ¿No será que sos medio ladrón, boludo? ¿No será que sos medio ladrón y que solamente te financian think tanks conservadores? Capaz que sos medio ladri, boludo. Claro, capaz. Medio Capaz. chulazo. Ponía mal. Medio amigo de lo ajeno, te gusta lo ajeno, te entiendo, te gusta lo ajeno, no te gusta laburar, está bien. A mí tampoco me gusta laburar. ¿A Pero por quién? lo menos no le doy estatuto científico a hablar de Borges.
Bueno, alguna cosa, por ejemplo, muy relevante es algo que ellos llaman existencia estimada de ecuaciones, ¿no? Que es un método que han desarrollado para ver correlaciones entre varios factores. Por ejemplo, se encuentra un gen relacionado con la depresión. Y también que la gente obesa tiende a ser más depresiva. Entonces hay que ver si esa depresión viene del gen o de la obesidad. Entonces ellos hacen estas ecuaciones con un poder predictivo, chicos, que uno no puede creer que eso se haya publicado. Vos dice, esto bueno, tiene un poder predictivo del 2 o el 3%. ¿Ese es tu paper? Y ese es tu False. paper. Y ese es tu paper, Ay, ¿no? chicos, la crisis de la ciencia. Claro, Catherine Bliss lo dice como al reformular fenómenos sociales como la cotización de acciones y el crimen como el producto fenotípico de la relación genes-ambiente. Recordemos, fenotipo es lo que se expresa de manera observable. Los investigadores encuentran modos de caracterizar esos fenotipos como médicamente relevantes. Taca, taca. Porque ahí está la guita, ahí está la guita, ¿no? Ahí está la guita. Entonces, después intentan convencer a otros en disciplinas médicas establecidas de agregar su perspectiva a estos fenómenos. Entonces ellos dicen que la biología lo que es la condición inicial de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, porque las ciencias sociales estudian humanos y los humanos son seres vivos. El argumento. Para esto estudiaron tanto, che. Muy buen argumento, loco. La verdad, argumentazo. Creo que de acá no puedo seguir, me dejaste pedaleando, ¿no? Entonces, lo que van a decir también es que la biología está tanto en el ambiente como el ambiente en la biología. La concha de tu madre. Entonces, ellos dicen que la socialización fue sobreestimada en las ciencias sociales y que la influencia genética solo se puede medir en igualdad de condiciones ambientales. ¿Cómo las creás para tu grupo control? ¿Qué vas a tener que terminar haciendo? Segregar a las personas para generar tus muestras. Sos un capo, la verdad. Cárceles, cárceles, cárceles. Y bueno, justamente el tema con la díada natura-nurtura no es solo que no se definan bien los términos, ¿no? La base de la carrera de letras es la física porque los libros están hechos de átomos. Exactamente. Ese es el razonamiento, ¿se entiende? Es como que yo diga eso. Exacto. Ese es el razonamiento. Entonces, no solo no se definen bien los términos, ¿no? ¿Qué es naturaleza y qué es cultura? Sino que se avanza, obviamente, sobre ideas implícitas acerca de la importancia de los genes y el ambiente cada vez que se usan estos términos. Cosa que, por supuesto, se hace jerarquizando una, ¿no? Los genes sobre la otra, el ambiente, ¿no? Galton, el hijo de remil puta de Galton, ¿qué hizo, no? Fue el que separó una cosa de la otra y instaló la idea de que la cultura empieza a influir al momento del nacimiento, siendo la naturaleza un elemento preexistente. Entonces, las críticas a la sociogenómica nunca se basaron en que el supuesto básico es que existe una división entre naturaleza y cultura y entre genes y ambiente, ¿no? También, por supuesto, hay un enorme rol, el rol de los medios, un enorme rol de la comunicación pública en la legitimidad de la sociogenómica. Sí, todo el tiempo, encontraron un gen para. El Tu gen homosexual. El gen homosexual. putigen. El putigen. ¿Cuánta gente buscando el putigen? Claro, no es que yo soy trola, es que tengo el gen trola. Me parece que no, me parece que sos medio China Suárez, boludo. Está todo bien, abrazalo. No, Embrace son it. tus genes. No puedes hacer nada No contra puedes eso. hacer nada. No puedes hacer nada contra eso. Porque, bueno, los investigadores, ¿qué hacen? Se muestran como personas socialmente responsables, ¿no? Porque estoy estudiando también el ambiente. El ambiente. Eso Y- es fundamental cuando dicen ambiente, ecología, perspectiva ecológica. No es que los genes sean determinantes, pero bueno, si vos tenés un gen de mierda y encima sos pobre, vas a ser un fracasado. O sea, ese es el discurso, ¿no? Y Albino. entonces, claro, Albino. como diciendo esto es ciencia, estos son genes, lo que invitan es a la comunidad, pero se pueden superar. Son los genes,
Pero bueno, se pueden editar, ¿no? Porque también después viene eso, ¿no? No se pueden cambiar las condiciones estructurales de distribución de la riqueza. No, podemos hacer medicamentos genéticamente a medida, podemos, no sé, hacer intervención, podemos editar genes, ¿no? Y todas estas cosas. Y quién tiene hijos y quién no. Podemos hacer test genéticos, claro, podemos hacer test Biopolítica. genéticos a temprana edad para saber el riesgo de que alguien sea un fracasado, como todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces ellos invitan a la comunidad a sumarse a la construcción de una perspectiva basada en lo que ellos conocen bien, que son las interacciones gen-ambiente, porque recordemos, ellos ahora trabajan en genética, pero son científicos sociales, ¿no? Y obviamente hay personalidades carismáticas que muestran entusiasmo por agendas sociales para avanzar en los intereses científicos, ¿no? Salvemos a los niños pobres, ¿no? De no poder aprender. Ujú. Y este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente muchos artículos periodísticos solo citan a científicos involucrados en el estudio que reseñan. Conflicto de intereses, como decía Marcela Feudale. ¿Por qué avanza esto? Ustedes dirán, si es tan una porquería. Bueno, porque obviamente trata de cosas que le importan a todo el mundo, ¿no? Como la aptitud educativa, la estabilidad mental, las relaciones duraderas, pero depende inherentemente de una condición de naturaleza versus cultura, en la que la cultura se puede modificar para adaptarse a la naturaleza. Ese es el punto. Mientras que la naturaleza determina qué va a pasar y cuándo, ¿no? Obviamente, en temas de género, los genes en sí mismos terminan estando generizados. Se dice como que solo aparecen en hombres y solo aparecen en mujeres, ¿no? Nunca en ambos. Y no se discute en el sexismo o el patriarcado en términos de relación genes-ambiente, ¿no? Son mujeres puestas en este contexto, hombres puestos en este contexto, ¿no? Y sus genes se expresan o no se expresan. Todo lo demás no tiene influencia, ¿no? Entonces, ¿qué termina pasando? Hay test genéticos. O sea, el gran desarrollo de los test genéticos, habrán visto que hay por todos lados, la gente haciendo ese test diciendo yo soy 70% árabe, 30% nativo Chicos, por favor, no americano. gasten plata en eso. No No solo son cosas muy imprecisas, sino que además es un negocio que tenemos que estudiar críticamente porque nos habla de el avance de una biopolítica muy específico, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una relación crítica con ese tipo de consumos que se están intentando imponer ahora de hacerte el test de gen para ver qué comer. Claro. Para ver de dónde venís, para ver Aparte, qué como podés si no tener. hubiera evidencia de otras disciplinas sobre eso.